de los errores más comunes que tuvieron en sus actividades para que pues estos errores no los vuelvan a cometer. Recuerden que yo les envío una rúbrica de evaluación y que dentro de esa rúbrica tenemos lineamientos y puntajes, ¿sí? Y alguno de los puntajes que estuvo fallando en la mayoría, pues fue precisamente cómo citar su trabajo. Yo les pedía en el documento que su trabajo debía tener al menos 3 citas en APA. Y la mayoría de ustedes tuvo algunos errores en citar con el formato APA, así que vamos a ver cómo lo pueden hacer correctamente. Si alguien tiene alguna duda sobre su trabajo, sobre su calificación, lo puede comentar. Incluso si tienen alguna duda sobre el tema que vamos a ver el día de hoy, también pueden encender su micrófono y comentarlo. Les sugiero que vayan tomando nota. La presentación de hoy es una síntesis de un documento que yo ya les subí a la plataforma. Está dentro de enlaces, ahorita se los voy a mostrar, para que alcancen a observar en dónde pueden consultar el documento completo. Aquí en su plataforma, en la sección de enlaces, acabo de subir un documento que se titula Normas APA. La presentación que vamos a ver ahorita es una síntesis de este documento que pueden ir ustedes consultando a lo largo del curso para citar correctamente sus referencias. Y bueno, aquí les dejo la presentación. Creo que ahí todos la alcanzan a ver. Si van teniendo dudas, me van diciendo por favor y les recomiendo que vayan tomando nota de lo más importante. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. No. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo referenciar correctamente en APA. El estilo APA más actual o más reciente es la 7ª edición, ¿sí? Que es el documento que yo les acabo de compartir. Primero, les pido generalmente en todas sus rúbricas que ustedes entreguen una portada. Por ahí también hubo errores en portada, sin embargo no desconté ningún punto porque quería primero revisar el tema. En esta pequeña imagen alcanzamos a ver que en la portada, para el formato APA, nosotros debemos utilizar para el texto una fuente Times de 12 puntos. En la portada, como ustedes tienen que acomodar todo lo que están poniendo de datos en toda la hoja, pues aquí ya no les pediría yo una puntuación en fuente. Sí, aquí ustedes pueden acomodar el título un poco más grande y los demás datos, a lo mejor con 12 puntos o con 14. Lo que sí me interesa es que vean cómo está acomodada la portada. Todo debe de estar alineado al centro. Por ahí hubo personas que me alinearon los datos a la derecha, a la izquierda, unos al centro, unos a la izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, en su portada, la fuente siempre debe de estar alineada al centro. Generalmente, en la parte superior, tenemos el logo de la escuela y el nombre de la escuela. Y debajo, ahora sí, ponemos lo que es el título del documento, su autor, es decir, el nombre del alumno. ¿Sí? Esto de afiliación, pues como tal es si están en alguna facultad o alguna situación de este tipo. El curso, que sería el nombre de la materia, el nombre del maestro. Y por ello les pedí que me incluyeran su matrícula y la fecha de entrega.
¿sí? Siempre se establece la fecha en la que se va a entregar el documento, no la fecha en la que ustedes lo crearon, que también fue un error común. El número de página, pues es opcional, algunos de ustedes no numeran la página, ¿sí? A menos de que yo pida un índice y que sea muy necesario, ya les estaré comentando si es realmente requerido el número de página en la portada. Si no, este lo podemos omitir. Bueno, vamos a empezar con las citas. Por ahí estuve observando sus trabajos y algunos de ustedes tienen citas directas, citas indirectas, pero con errores en la referenciación. Recuerden que nosotros utilizamos un estilo para referenciar cuáles fueron nuestras consultas o nuestros documentos consultados en un trabajo, en una investigación. La clase pasada hablábamos de la validación, de qué es ciencia, qué es una investigación, y todos coincidíamos en que debemos de tener, para que sea un artículo científico o un documento científico, una validez. Por eso precisamente estamos referenciando para dos cosas. Saber o tener en cuenta qué tan válido es mi documento y para dar el crédito correspondiente a los autores que influyeron dentro de mi documento. Ahora, para citar dentro del texto, tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es con citas directas, ¿sí? Algunos de ustedes ya saben que una cita directa se refiere a presentar una idea con su respectivo crédito. Y puede ser de manera textual, que es la directa, o textual indirecta con un parafraseo. ¿Alguien me puede decir qué es un parafraseo? Usamos nuestras propias palabras. Exactamente, usar sus propias palabras. Quiere decir que de un documento yo puedo sacar la idea del autor y citarlo directamente, textualmente, pero con mis propias palabras. Entonces, primero, para las citas cortas vamos a usar los paréntesis, ¿sí? Que es lo que yo tengo en esta diapositiva. Este es un ejemplo. Me dice, la ira es considerada como una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Empiezo a citar textualmente de forma directa. ¿Cómo sé que es de forma directa? Porque estoy utilizando, ¿sí? Las comillas. Entonces, si mi cita está dentro de las comillas, yo entiendo que este texto que está escrito es tal cual como viene en el documento que yo consulté. Y si observan la cita parentética, quiere decir que al final de que yo cité la parte del artículo, tal cual como está escrito, entre paréntesis escribo el apellido del autor, la fecha y la página en donde consulté esto que tengo aquí escrito. ¿Sí? Esta es una cita directa porque estoy escribiendo tal cual el texto de forma parentética, porque al final de la cita estoy describiendo entre paréntesis el autor de este texto. También tenemos la narrativa, que también la utilizaron dentro de sus trabajos. En la narrativa también estoy utilizando una cita directa. Sin embargo, yo comienzo con el nombre del autor, ¿sí? Para Sabater, y empiezo a decir mi descripción. Como muchos, la ira es una simple reacción humana, bla, bla, bla. Y después utilizo las comillas para citar directamente lo que dice el autor en el texto. Y al final, únicamente entre paréntesis, escribo el año de ese documento y la página consultada. Estas dos citas que acabamos de ver son directas y van dentro del texto. Ahora, ¿cuáles son las citas indirectas?
que es la que menciona su compañero con paráfrasis. Yo aquí estoy consultando un texto, leo la definición que me interesa y después con mis palabras yo la interpreto y la escribo dentro de mi texto. Sí, pero como se refiere realmente a una definición que estaba plasmada en un documento, pues yo aquí al final de mi interpretación de esa definición, yo entre paréntesis escribo el nombre del autor y el año. ¿Sí? Consultado. Ahora, ¿alguien me puede decir qué significa et al? Las palabras et al o para qué las utilizamos. ¿Nadie sabe? ¿No tiene alguna idea? Bueno, cuando utilizamos estas dos palabras, significa que existen más de 5 autores en esta referencia. ¿Sí? No nada más Dirben es el autor, sino que existen otros 5 más. Sin embargo, yo pongo et al para referirnos a que hay más autores, pero ya no lo escribimos en la cita indirecta. ¿Sí? Esta es una cita indirecta parentética porque estamos parafraseando un documento y estamos escribiendo la referencia de dónde sacamos esa información o dónde lo obtuvimos. Y también tenemos una cita indirecta narrativa, que es cuando dijimos, empezamos con el autor, o en este caso los autores, y entre paréntesis únicamente ponemos el año de la publicación, y ahora sí escribimos nuestra paráfrasis. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta de estas dos citas? Directa e indirecta, con paréntesis y de narrativa. Sí. Yo estuve checando en internet y me parecía que cuando eran citas muy pequeñas, de menos de 40 palabras, no se ponían los paréntesis. Digo, perdón, cuando eran mayor de 40 palabras, no se ponían. Exactamente, ahí ya nos estamos refiriendo a una cita corta, ¿sí? Podemos tener diferentes modalidades para citar, pero exactamente si tenemos menos de 40 palabras, no utilizamos los paréntesis, ¿sí? Aquí también hay que tener muy en cuenta buscar el estilo APA en séptima edición. Ahorita vamos a ver unos cambios de la sexta a la séptima. Se hicieron modificaciones en el estilo, sí, y que a lo mejor a nosotros en internet nos aparece de una manera citar, pero resulta que APA séptima edición ya la modificó. Sí, entonces vamos a ir viendo cuáles son esas modificaciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, también tenemos por aquí, y este me pareció muy interesante, cómo citar una comunicación personal. Sí, nosotros tenemos algunos trabajos que no pueden ser consultados por los lectores, sí, tal cual como en un texto ya establecido, pero realmente sí tienen validez porque son o se obtuvieron a través de una comunicación personal. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden consultar a un docente sobre algún tema. Si a lo mejor le hicieron una entrevista, a lo mejor le mandaron un cuestionario a través de un chat, ¿sí? Preguntas y respuestas, y obtuvieron información. ¿Cómo sabemos que es válida esa información? Porque a lo mejor yo le estoy preguntando a un arquitecto sobre un plano, ¿sí? Entonces, es válido debido a su grado de estudios. Entonces, estas comunicaciones personales que se refieren a correos electrónicos, mensajes de texto, chat, mensajes directos, entrevistas personales, incluso
Hola. Oli. Probablemente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Chale. Wow. Pensé que solamente me había pasado a mí. Yo también. Yo también. Yo dije, no, el internet. Todos se quedaron así, quietos. Iba a conectar en el Estaba celular de un mandando bien. por WhatsApp. Les iba a decir que si les había pasado lo mismo. No, nada, porque nos están grabando, recuérdenlo. Oh, No digan nada inapropiado o obsceno. Hola, YouTube. Chale. Odalis, hay que mandarle un saludo a Conan Gray. Me parece excelente idea. Concuerdo. Oye, y- ¿sí viste que Conan Gray va a sacar una canción con BTS? Sí, vi donde le respondió a la canción Ajá. en inglés, su video. Ay, ya no. Chale. ¿Y ahora qué? Ya no Tiene el puedo. micrófono apagado, maestra. Hola, Ah, maestro. bueno. Hola, disculpen. Tuve Sí, unas fallas con el internet y me sacó del programa. Pasó lo mismo. no, nada. Nos asustamos mucho No, porque porque todos nos quedamos así quietos, no sabemos qué hacer. Se quedó en lo de comunicaciones personales, maestra. Ah, sí. Ok. Bien, muchas gracias. Espero que no me vuelva a suceder porque mi internet está poquito inestable. Bueno, estamos viendo sobre las comunicaciones personales, cómo citar esta parte de la comunicación que yo tengo de manera personal con algún especialista o con alguna persona que tenga algún grado de estudios con cierta validez. Recuerden, si ustedes consultaron a una persona, pero realmente no tiene algún argumento que valide toda esta información, pues realmente no la podemos citar. ¿Por qué? Porque no es válida esa información que me está proporcionando. Vimos la citación parentética, que es cuando nosotros entre paréntesis incluimos el nombre del autor, el título, que en este caso sería la comunicación personal, y la fecha. Y tenemos la cita narrativa, que recuerden que es cuando empezamos con el nombre del autor y únicamente entre paréntesis ponemos la comunicación personal y la fecha de consulta. ¿Sí? Y esto me pareció muy interesante porque en muchas ocasiones nosotros obtenemos información realmente así, de entrevistas, de encuestas, de cuestionarios, de chat, de foros, y no sabemos cómo citarlo. Entonces aquí ya tenemos una manera para poder referenciar toda esa información y darle el crédito requerido a esa persona. Ahora, esta es una parte muy importante porque también fue un error muy común en sus trabajos. Aquí me dice que cuando yo tengo una lista de referencias al final del documento, que es lo que yo les pedí, para brindar esta información necesaria, identificar qué documento fue consultado en el texto, cada cita directa de las que mencionamos anteriormente debe de estar referenciada. Es decir, si yo aquí estoy citando directamente a este autor, que es Roballo, por ejemplo, dentro de mis referencias al final del documento debe de estar citado completamente este mismo autor. ¿Sí? Y algunos de ustedes pusieron una cita directa, pero en el apartado de bibliografía ya no estaba. Entonces, ese es un error común, pero les descuenta puntos en su rúbrica. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé qué elementos debe de llevar mi referencia? Pues al menos debe de tener estos 4 elementos básicos que yo les estoy estableciendo. Un autor, una fecha, un título y un lugar en donde se adquirió esa consulta.
Y por ahí vi muchas fuentes que estuvieron citando sin fecha y sin autor. Sí se puede citar un artículo sin fecha y sin autor, de hecho está en internet, sin embargo, yo les puse ahí entre los comentarios que no es recomendable. ¿Por qué? Porque ustedes me están citando un documento y no me dicen quién es el autor del documento. Entonces, ¿cómo podemos saber si realmente lo que aparece en el texto es válido, científicamente hablando, que es de lo que estamos nosotros tratando en esta materia? Sí, entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que si no tiene autor y que si no tiene fecha, ese artículo mejor no lo consultamos. Y buscamos alguna otra fuente que sí tenga estos 4 elementos básicos. ¿Cómo vamos a citar, entonces, todas nuestras referencias ahora sí en el apartado de bibliografía? Bueno, primero les puse nada más aquí las más básicas, que creo que son unas de las más usadas, que son publicaciones periódicas, y a periódicas me refiero a periódicos y revistas científicas, ¿sí? No revistas de entretenimiento, no revistas de chismes, sino revistas científicas. Esas son las que se pueden consultar en un trabajo académico. Dentro de mi publicación periódica, ¿cómo lo voy a referenciar al final de mi documento? Para APA séptima edición, aquí vamos a poner primero el apellido del autor, separado con una coma, y después las iniciales de su nombre. En otras versiones anteriores, nosotros nada más poníamos la primera inicial de su nombre y listo. Ahora me dice en séptima edición que si tiene más, a lo mejor 2 o 3 nombres, debo de incluir las 3 iniciales de su nombre o las 2 iniciales de su nombre. Y lo mismo sucede si tengo hasta 4 autores, ya lo vimos. Apellido y sus iniciales. Si son 4 autores, los 4 los escribo separándolos con punto. Si son 5 o más, entonces ponemos el primer autor y después la palabra et al para referirnos a que todavía existen otros autores dentro de este documento. Después vamos a incluir la fecha entre paréntesis, que en este caso nada más es el año para una publicación periódica. Posteriormente ponemos el título del artículo. Sí, por ejemplo, si mi revista científica es la revista Universo, por así decirlo, y mi artículo es ¿Cómo citar en APA? Bueno, el título del artículo sería ¿Cómo citar en APA? Separo con punto y en cursiva voy a poner el nombre de la revista, que en este caso sería Universo. ¿Sí? Y aquí separamos con coma el volumen de esa revista y entre paréntesis el número de la revista. Volumen 23, número de revista 13. Y finalmente la página consultada. Yo aquí les puse un elemento extra que es la URL en caso de que su revista pues sea electrónica o su periódico sea un periódico electrónico. Sí, la URL se pondría hasta el final. Y aquí les escribo un ejemplo. Hernández T. En este caso yo observo que nada más tiene un solo nombre, este autor. 2020, que es el año de la publicación de esa revista. La variación de los esfuerzos mecánicos en la cadera con el ergonómetro de escalera. Separo con punto. Revista de Salud Pública, que aquí debería de ir en cursiva. El volumen, el número de la revista dentro de paréntesis y las páginas consultadas. Sí, si consulté toda la revista, entonces pues omito esta parte, ¿verdad? Si yo tuviera esta misma referencia en una cita directa, ¿cómo debería de aparecer dentro del texto? ¿Quién me dice? En una cita directa, parentética.
¿Nadie? Entre comillas. Ok, entre comillas. ¿Y cómo lo citaría directamente, Lupita? Nada más poniendo paréntesis al final. Bien, pongo paréntesis al final. ¿Qué datos incluyo dentro del paréntesis? La fecha, ¿Qué más? el nombre ¿Qué más? o la página consultada. Exactamente. Muy bien. Aquí nada más recuerden que primero es, en una cita directa, vamos a suponer que yo voy a citar directamente esta referencia. En una cita directa yo pondría Hernández 2020 4167, entre paréntesis. Si fuera una cita directa narrativa, yo pondría para Hernández, abro comillas, pongo como tal el texto y al final de ese párrafo, entre paréntesis, pondría 2020 y las páginas consultadas. ¿Sí? Si yo cité directamente en el texto esta referencia, por fuerza, en la parte de bibliografía debería de estar completa. ¿Ok? ¿Hasta aquí me expliqué? Sí. Muy bien. Vamos entonces a libros, que también es uno muy básico que van a estar consultando a lo largo del curso. Tenemos dos tipos de libros. Libros en versión impresa y libros electrónicos, que generalmente son los que consultamos. Los libros en versión impresa, en APA sexta edición, tenían un ligero cambio. Aquí podemos observar que empezamos escribiendo el apellido del autor y de nuevo las iniciales de su nombre. Y aplica lo mismo. Si son 4 autores, los escribimos los 4, y si son más de 5, escribimos el primer autor y la palabra et al. Separado con puntos, entre paréntesis, el año de publicación del libro y separado con puntos, con cursiva, el título del libro. Separo con puntos y escribo el editorial. Anteriormente, en sexta edición, nosotros poníamos el lugar y la editorial. Séptima edición me dice que ya no es necesario poner el lugar, únicamente poner el editorial. Y si se trata de un libro electrónico, hacemos exactamente lo mismo, únicamente vamos a omitir la parte del editorial. Ponemos el apellido del autor, su inicial, el año de publicación, ponemos el título del libro, pero en lugar de poner el editorial, únicamente ponemos la URL o el enlace electrónico de mi libro. Ya no escribimos la palabra recuperado, únicamente ponemos el enlace y es todo. A menos de que yo les pida que me incluyan el día o la fecha en donde consultaron esta versión electrónica, pues entonces ahí sí me pondrían recuperado el día tal, recuperado de. Si no, únicamente se incluye la URL. Ahora, diccionarios, enciclopedias, vi algunas personas que me ponían definiciones, que ponían una consulta de este tipo, pero lo ponían de blogs, los ponían de Wikipedia, los ponían de fuentes que no son válidas para un trabajo académico. Si ustedes van a internet y consultan cómo citar Wikipedia, sí aparece. Cómo citar el blog tal, sí aparece. Pero recuerden lo que estuvimos viendo. Si yo estoy en Wikipedia, cualquier persona lo puede editar. Quiere decir que entonces esa información no es que esté mal, pero carece de validez. Porque no sabemos si un especialista editó el documento o si nada más una persona con algún conocimiento por ahí escribió esa información. Entonces, los diccionarios o enciclopedias, para algún concepto que ustedes investiguen, generalmente son Real Academia Española o algún otro tipo de diccionario. Si ustedes observan aquí,
yo no tengo autor, en un diccionario de Real Academia pues no está el autor. ¿Cuál va a ser el autor? La organización que escribe ese artículo, en este caso la Real Academia Española. Lo mismo, vamos a separarlo con el año de la publicación y después ponemos el nombre tal cual del diccionario. ¿Sí? Que en este caso sería diccionario de la lengua española, o diccionario de inglés, diccionario de tal estilo, y entre paréntesis ponemos cuál es la edición de este diccionario. ¿Por qué? Porque recuerden que este tipo de información se va actualizando, ¿sí? No es lo mismo un diccionario tercera edición que uno de segunda edición, porque posiblemente ya se agregaron conceptos nuevos a este libro. Y en caso de que este diccionario sea electrónico, incluimos la URL. Y por aquí yo les puse una nota. Si la fuente de consulta no tiene fecha de actualización o de publicación, que sería esta, puede añadirse la fecha de consulta. ¿Sí? No quiero que me escriban sin fecha. Si su diccionario no tiene la fecha en que se publicó, entonces pongan la fecha en la que ustedes consultaron el artículo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que no. Muy bien. Ok. Aquí ya les puse un ejemplo de cómo podemos redactar la consulta, que sería lo mismo como autor, la organización, el año de publicación. Si no lo tiene, entonces nada más ponemos los demás datos y al final escribimos en qué fecha consultamos el diccionario o la enciclopedia y la URL. ¿Sí? ¿Por qué escribimos la fecha de consulta? Pues para saber que a lo mejor ustedes encontraron ese concepto el día de hoy, sí, que sería 21 de mayo, y que a lo mejor no sé, 21 de junio ya no está este concepto porque se actualizó este diccionario, se actualizó toda la información. Muy bien. Este otro que tengo aquí, los informes, también es un documento de consulta muy, muy básico para el trabajo académico que ustedes van a estar haciendo. ¿A qué me refiero con un informe? Pues puede ser no sé, alguna investigación que hace algún doctor, que hace algún licenciado, que hace algún reportero, etcétera, ¿no? Es un informe sobre algún tema en específico. Para este informe, nosotros tenemos lo mismo que ya hemos estado viendo, el apellido del autor, coma, las iniciales de su nombre separadas por punto, el nombre del grupo, sí, que en este caso sería la organización que está escribiendo el informe, la fecha de publicación, el título del informe, cuál es el editorial que lo publicó y si es un informe electrónico, cuál es la URL. Sí, en este caso, observen, aquí sí tenemos un ejemplo de 3 autores. Concha, T, Ramírez, J, C, porque tiene 2 nombres, y Acosta, O. Como tal la fecha, tributación en Colombia, que en este sería el nombre del grupo, y el informe se titula Notas de Estudio. Serie de estudios, perspectivas 35 y todo lo demás. Y al final estamos escribiendo nuestra URL de donde encontramos ese informe. Sí, también en los informes hay que tener mucho cuidado. Debe de ser un informe que realmente ya esté validado. Si es un informe que yo escribí, pero ninguna organización científica
o educativa está validando este informe, entonces no hay que consultarlo. Y por último, los documentos electrónicos, que en este caso son PDFs, son todos aquellos documentos que encontramos en la red, ¿sí? Que ese es uno de los más utilizados para poder obtener información. Aquí en séptima edición APA también tiene algunas modificaciones a la anterior, ya que en documentos electrónicos únicamente ponemos el apellido del autor, su nombre, la fecha en la que se publicó, el título del documento y ahora sí, la fecha de consulta y la dirección de la URL. ¿Sí? Recuerden que es muy importante, en un documento electrónico, a lo mejor yo encontré mucha información que me sirve, pero si no tiene un autor, entonces no hay que consultarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces carece de alguna validez. No sabemos quién es el autor, quién lo está escribiendo, o qué organización está validando este estudio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. También tenemos lo que son las páginas web. Sí, ¿cómo citar una página web? Que como tal, no sé, entré a la página de, no sé, elestudiante.com, no sé qué es una red para estudiantes de universidad. ¿Cómo lo voy a citar? Primero, aquí tenemos que por fuerza debe de tener un autor. Si es una página de internet que no sabemos ni quién la redactó ni quién la escribió, no la consultamos. Dentro de mi página web yo voy a poner los autores del artículo que estoy consultando, su fecha de publicación, cuál es el título del contenido, sí que en este caso podría ser las citas en APA, ¿sí? El sitio de internet, que en este caso sería elestudiante.com para mi ejemplo, cuándo consulté este sitio y su URL. Si ustedes ven, porque esto lo vi muchísimo en sus trabajos, que se metían a blogs, a páginas de internet y me ponían sin autor, pues eso es realmente incorrecto, ¿no? Porque entonces, ¿quién está escribiendo ese artículo? O cómo ustedes están poniendo un artículo de cierto autor en su trabajo académico cuando no sabemos quién lo está validando. Lo que sí pueden incluir dentro de las páginas web, porque generalmente no lo trae, es la fecha de publicación. Siempre trae cuando se publicó, pero sí debe de tener el autor. Doctor Herrera tal, licenciado en Economía Jesús tal, ¿sí? Para nosotros saber qué validez tiene este documento. ¿Okay? Aquí vemos que la economía va mal, pero el agro sí es el título del contenido y razón pública es el nombre del sitio web que estamos consultando. ¿Sí? Y aquí abajo tengo otro ejemplo sobre lo que les estoy comentando. En este ejemplo no aparece la fecha de publicación y el autor no es una persona, es una organización. Tenemos Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Ese es el autor, es una organización que está establecida y que es válida. No tiene la fecha en la que publicó, ¿está bien? Ponemos S.F. que se refiere a sin fecha. Ponemos como tal el título del contenido que yo estoy consultando. ¿Sí? Y ponemos la fecha de consulta y su URL. Para nosotros poder entrar y consultar este documento o realmente verificar que sí fue de este sitio en donde ustedes obtuvieron esta información, sobre todo si es una cita directa,
saber de quién están obteniendo esta información. ¿Preguntas hasta aquí? No. Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo quiero referenciar, pero me hace falta información, que esto es muy común. Es que la maestra me dijo que tenía que tener título y nombre y esto y yo no lo encuentro. ¿Qué debemos hacer o cómo lo podemos modificar? Sí, en esta pequeña tabla les muestro. Si el elemento que falta es el autor, ¿cómo empieza mi referencia? Con un título, la fecha y la fuente. Sin embargo, este de aquí, recuerden que yo les dije que es completamente incorrecto para un trabajo académico. Si no tiene autor, mejor ni lo consulte. Pero, ¿qué sucede si el elemento que falta es la fecha? ¿Sí? Aquí, como lo comentamos en el ejemplo anterior, yo sí puedo poner el autor y poner entre paréntesis SF, o sea, sin fecha, y continúo con los demás datos. Sí, de este a lo mejor podría omitir la fecha. Ahora, ¿qué pasa si el elemento que falta es el título de los documentos? Porque sí existen, sobre todo en aquellos documentos electrónicos, que no nos establece tal cual el título de este archivo. Nosotros entonces ponemos el autor, la fecha, y ponemos descripción de la obra o comunicación personal. O ponemos, no sé, a lo mejor descripción de informe político. ¿Sí? Nosotros utilizamos la palabra descripción de la obra o descripción de y lo que están ustedes consultando. Si es una publicación en revistas, si es una publicación en algún periódico. Y lo ponemos dentro de corchetes para indicar que no es tal cual el título del documento, sí, pero que yo lo estoy describiendo de esta manera, para efectos de consulta. Aquí lo mismo, si falta autor y falta fecha, es incorrecto. Sí, podemos omitir la fecha, pero no el autor. Aquí les menciona qué sucede si falta el autor y el título. Ya dijimos que el autor no puede faltar, pero el título lo escribimos por medio de descripción dentro de corchetes y la fecha. ¿Qué pasa si falta la fecha y el título? Podemos poner el autor sin fecha, que es cuando omitimos la fecha o hace falta, y entre corchetes la descripción de aquello que están consultando. ¿Sí? Si faltan más de estos tres elementos, autor, fecha, título, ¿lo podemos citar? Sí, pero realmente esto carece de mucha validez, porque no tiene autor, no tiene fecha y no tiene título. Entonces, ¿qué artículo estamos realmente nosotros citando? ¿Okay? Sería una cita, pero realmente muy vacía, porque si yo como lectora observo su trabajo y digo, esta información me parece interesante, me quiero ir al sitio de consulta, pero no dice ni cuándo, ni quién, ni cómo se llama, pues yo no lo puedo consultar. Entonces ahí sí carecería de validez. Y esto es muy importante, jóvenes, porque ustedes más adelante pues van a trabajar con publicaciones, con tesis, con este tipo de trabajos. Y si ustedes no tienen esta información, les va a costar mucho trabajo realizar este tipo de proyectos. Sí, sobre todo ustedes que son arquitectura y trabajan con proyectos. Aunque sean proyectos de dibujo, todo debe de estar fundamentado y todo debe de estar correctamente citado. ¿Sí? ¿Y qué pasa si la lista no se incluye como referencias? Pues ya vimos que la cita se establece como una comunicación especial. Muy bien.
¿Hasta aquí alguna pregunta de las citas que vimos en APA? No. Muy bien, no son todas, claro está, y tampoco yo les voy a pedir que se las aprendan. Ninguno de nosotros sabemos cómo citar de memoria. Sí, eso es imposible y tampoco sería académico. Lo que sí necesito es que ustedes sepan buscar estos elementos que vimos el día de hoy, sí, que si quieren referenciar, ustedes sepan cómo se debe de incluir el autor, qué debe de llevar una fecha, cómo escribir un título para una publicación periódica y cómo escribirlo para un libro, porque es diferente, ¿sí? Y en caso de que ustedes citen algún documento y que tenga o que sea de alguna otra fuente diferente a la que vimos en esta presentación, dentro de enlaces ustedes ya observaron que yo incluí un documento que viene muy parecido a esto que yo les mostré y pueden buscar la fuente o la referencia que necesiten. Si a lo mejor es algún otro documento, lo buscan y ahí pueden basarse en cómo citar este documento. Si esto nada más es la síntesis que yo extraje de ese documento, que me pareció que es lo más básico y lo más utilizado para nuestros trabajos. Ahora, aquí en su plataforma, al igual que la semana pasada, publiqué 2 lecciones, la actividad preliminar 2 y la actividad 2. ¿Cómo me van a enviar sus archivos? Lo van a hacer dentro del apartado de tareas, en donde yo voy a subir la asignación. Y le vamos a hacer igual que esta semana, lo vamos a enviar el martes, antes de las 6. Yo reviso martes y miércoles para el jueves darles una retroalimentación. El día de hoy, el tema preparado, pues no eran lo de las citas APA. Lo de las citas APA yo realmente lo quise incluir porque tenían muchos errores y a muchos les bajó demasiado su calificación por estos errores. El día de mañana voy a agendar otra asesoría, igual de 10 a 11, para hablar sobre el tema referente a las actividades que van a realizar esta semana. ¿Sí? Es de 10 a 11 y ustedes tienen la decisión si entran a la sesión o no entran. Sí, recuerden que a final de cuentas es para ustedes y que si ustedes quieren entrar, tomar la asesoría, pues es su decisión. Eso ya influye en sus conocimientos y en su calidad de trabajo. Si yo no les voy a decir si entran o no entran. Si quieren estar en clase, bien, yo voy a estar conectada de 10 a 11 y voy a dar la asesoría, y quien no, pues también. Sí, ya sería su completa decisión. Muy bien, ¿alguna pregunta antes de cerrar la sesión? Yo tengo una duda, profesora. Sí. Por ejemplo, en el cuadro sinóptico, repetir diferencias y características. ¿No sería como exactamente lo mismo, por ejemplo, porque en las características ya estás poniendo lo que es de ese tema y lo estás poniendo también en el otro, entonces es claramente visible las diferencias que hay? ¿Y tendríamos que volverlo a poner las diferencias o ya bastaría con las características? Ok, ahí lo que yo les pedí es que me pusieran sus características. Algunos de ustedes los enunciaron muy bien. En puntos, ¿cuáles son las características? Y después, a lo mejor de estas dos, abrir un tercer espacio o una tercera jerarquía, en donde con su análisis me pusieran cuáles son esas diferencias que ustedes se encuentran. Oh, ya. ¿Sí? Era para que ustedes pusieran su aporte personal, sí, de acuerdo a la reflexión que tuvieron en esta actividad. Ok, gracias. Muy bien, de nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre su calificación o sobre su actividad? Maestra, ¿Sí? entonces los trabajos ya están calificados ¿Los de la semana pasada sí ya están calificados? y sí están en la plataforma.
Sí, la parte de la actividad preliminar 1, les envié resultados por la plataforma e incluso ahí les aparece el puntaje. Yo les puse hasta arriba cuál fue su calificación. Ok. Y en la actividad 1 aparece como un mensaje que yo envié, pero es realmente la rúbrica nuevamente con los puntos que cada uno tuvo en cada alineamiento y su retroalimentación. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Muy bien, entonces los que entren el día de mañana a la sesión, vamos a estar tratando sobre el tema de las metodologías, que si ustedes observan es parte de su actividad. Y después de ver el tema, ya van a poder ustedes realizar mejor las dos actividades de la semana, que es la preliminar 2 y la actividad 2. Muy bien, si no hay ninguna otra duda, Maestra, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. ¿Sí? para la videollamada de mañana, ¿el código nos lo va a mandar usted o sabe si Moni? Yo creo que la maestra Moni se los va a enviar. Ahorita realmente yo planeaba pues dar los dos temas, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Le voy a avisar que me agende otra asesoría para mañana y ya sea que les envíe el enlace ella y si no yo lo publico en la plataforma y les llega a su correo. Ok, gracias. De nada. Bien, jóvenes, muchas gracias. Entonces nos vemos mañana. Nos vemos. Gracias. Adiós. De nada, nos vemos.